Bueno, Sebastián, cuéntanos entonces, primero me interesa saber por qué eliges la ex cárcel. Yo creo que ese es un punto importante de partida considerando tu relación además con el territorio en el que habitas. Bueno, parte del interés por el lugar tiene justamente que ver con esta multiplicidad de significados que tiene el lugar, la cantidad de temporalidades que aparecen en lo que alguna vez fue una periferia de la ciudad. O sea, este lugar cuando se concibe inicialmente constituye los márgenes de Valparaíso y que justamente hoy día estamos prácticamente en el medio, o sea, estamos en lo que es una cárcel, pero en el centro de la ciudad, una condición que es muy anormal en las ciudades de acá y que además tiene varias componentes interesantes. O sea, tenemos casi en igual medida elementos de conservación, elementos de rehabilitación, obras nuevas y un espacio totalmente abierto que justamente se antepone a lo que originalmente se concibe como un espacio de prisión. Aquí al lado tenemos la evidencia también de la construcción más antigua de Valparaíso, que aún está en pie, que es el Polvorín, cuyo espacio alguna vez funcionó en la época de las antiguas guerras. Y justamente este espacio que es el último remanente de la arquitectura carcelaria antigua de Valparaíso antes de que se construya el recinto que hoy día conocemos, produce esa sensación de que hay una pieza que falta cuando entendemos el lugar de memoria. O sea, la primera reflexión con la primera placa que está en la entrada de sitio de memoria nos hacía preguntarnos cuál es esa memoria, a qué alude, a qué condiciones y de qué manera el edificio empieza a hacerse cargo de esa línea histórica. Y justamente la idea de la violencia o del castigo ha sido limpiada de alguna manera en este proyecto, a pesar de que alguna vez también fue súper vinculado a la ciudad. O sea, cuando esta cárcel en el año 99 se despobla, aparece muy de inmediatamente como un espacio de interés para la ciudad, porque justamente también existe ese fetiche por conocer cómo es un espacio de castigo, o cómo es poder hoy día acceder y salir libremente de un espacio que antiguamente estaba hecho para el castigo del cuerpo, como también el aislamiento. Bueno, en el registro fotográfico aparecen muchos tópicos interesantes que tienen que ver con la religión, la sexualidad, todo lo que ocurre dentro de un espacio hecho para la condena. Y que justamente cuando se elimina ese interior, esa violencia del edificio, el edificio sigue llamándose ex cárcel por alguna razón, y de alguna manera esa condición original siempre se vuelve interesante para la gente, para la ciudad, y de alguna manera esta reconversión hacia un espacio cultural no deja de estar cargado de esa memoria, pero que no es una memoria tangible. O sea, hoy día nosotros no podemos ver en ninguna parte estos registros más allá de los libros, y también el interés de este trabajo es llevar aquello que está en los libros, probablemente en una biblioteca, en el registro personal de alguna persona, como esa capa de la historia que falta al entender ese traspaso desde la cárcel al centro cultural. O sea, en el fondo la muestra de alguna manera propone todo lo que el edificio eliminó para poder ser un espacio cultural y lo vuelve a poner en presente de alguna manera para hacer esa tensión temporal de la línea continua del edificio, que de alguna manera siempre invita a pensar de que esto fue otra cosa, a pesar de que hoy día no lo vemos. Pero también hay un acto de no quererlo ver también. De alguna manera el edificio ha querido eliminar esa parte, quizá como una manera de alivianar el concepto de memoria o de hacerlo más sutil, pero creo que temporalmente también puede ser activada con este tipo de actividades. Creo que es necesario y es relevante entender el origen de este lugar, o sea, qué es lo que estamos viendo, cómo se originó, cómo se fundó este espacio que alguna vez desde los cerros de Valparaíso se podía ver el castigo en esencia. Y hoy día no lo podemos ver, hoy día de alguna manera aparece en la memoria o aparecen en distintos signos del edificio, pero no sabemos cómo era ese castigo. Entonces por eso el interés también de esto muestra justamente esa condición de castigo, pero no mostrando a las personas, sino que mostrando la evidencia en el espacio de ese castigo. La evidencia también en el espacio de esa cultura. O sea, hoy día también el espacio se da para muchas cosas. O sea, hoy día tenemos scouts, tenemos karatecas, tenemos estudiantes de arquitectura, familia. Toda esa condición anómala de un espacio carcelario rompe de alguna manera la línea continua del edificio en mi perspectiva. Perfecto. ¿Cómo has hecho entonces, explícanos Sebastián, cómo has hecho esa incursión en la imagen del edificio? Estamos en presencia de muchos formatos y de muchas escalas de la imagen, pero estamos en el origen del lugar, que es una posibilidad que es súper
es súper difícil de conseguir en muchos casos y que es súper interesante de abordar porque que estemos en presencia, por ejemplo, de los libros, de las fotos, de las revistas y que estemos además en presencia del edificio atrás de nosotros, tiene esa riqueza de poder hablar no solo del papel. Y también creo que la manera del registro, al menos del libro fotográfico de Mauricio del Pino, es bien interesante cómo, por ejemplo, la imagen de la cárcel está mostrando una condición de esa barbarie del edificio que normalmente no estamos acostumbrados o no queremos ver. Y de alguna manera esto nos devuelve a la idea de cómo se veía desde una persona que sí estaba presa, o cómo es ese espacio que no se registra cuando se registra. Y esa problemática que produce en el momento que se expone. Y paradójicamente son libros que se expusieron muy poco. O sea, son libros que son muy difíciles de encontrar, son libros de los cuales no se habla mucho, que la misma administración del lugar no conocía, para poder encontrar esa producción, esa circulación de imágenes del origen del edificio. Porque de proyecto de arquitectura está lleno. O sea, hay por lo menos 4 revistas que lo abordan, pero solamente por la expresión arquitectónica que se logra hacer al interior, pero no cuestiona o nunca pone en discusión la cárcel, la condición de la cárcel, sino más bien la posibilidad quizás de revertir esa condición de cárcel a un espacio cultural o una propuesta de arquitectura. Me interesa mucho lo que acaba de señalar también Sebastián cuando menciona que las personas que transitan por el edificio y las que han quedado registradas, incluso en este mismo acto que estamos realizando, también constituyen parte de la imagen y constituyen entonces parte de la imagen asociada al edificio. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Cuál es tu reflexión en torno a ese tema? Es interesante las definiciones que aparecen cuando se miran las imágenes o las visiones. Cuando en la mañana, por ejemplo, aparecía un caballero con su hijo y decía, ¿por qué están esas imágenes acá? Y el papá le decía, es que aquí hubo una cárcel alguna vez, aquí se castigaba a la gente, aquí se llevaban aquí estaban los presos. Es importante esa reflexión también, porque efectivamente no estamos frente a una obra de exposición o a lo que podría entenderse como un espectáculo de la imagen, ¿no? No tiene ese grado de espectacularidad, sino que se trabaja con documentos discretos, acotados. Uno podría decir documentos muy humildes, dado que son prácticamente documentos simplemente, ¿no? Son materialidades frágiles. No es una instalación, es más bien una intervención dentro del edificio, pero a partir de documentos frágiles. Y de esa perspectiva entonces es muy interesante la reflexión sobre la escala y en gran medida el ejercicio apunta hacia ello, ¿no? Cómo pensar la escala de un edificio que puede ser incluso monumental o un memorial, pero también pensarlo a una escala más micro, es decir, micro memorial en términos de su propia documentación. Es importante ese aspecto, es parte del laboratorio. El laboratorio no